El Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Un abrazo para todos. Vamos a continuar con el estudio que hemos traído hasta el momento. Hemos estado hablando acerca de la ley, ¿cierto? Y acerca también de las obras de la ley. Hemos estado dando un pequeño paso por las escrituras acerca de lo que dice el Señor, acerca de esa revelación tan bonita que tiene el Señor para nosotros. Siempre mostrándonos por medio de las escrituras cómo es que Él concretamente nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Siempre que nos muestra que debemos seguir su palabra, debemos seguir sus enseñanzas, su ley, sus instrucciones, ¿verdad? Y no mandamientos de hombres, como lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Todos esos mandamientos de hombres impuestos por las religiones, básicamente, doctrinas, falsas doctrinas, rituales, bueno, todo ese tipo de enseñanza que está torcida, ¿verdad? De la palabra de Dios, de lo que verdaderamente el Señor Jesucristo nos muestra y nos insta a nosotros a seguir siempre y a obedecer lo que Él tiene en las Escrituras. ¿Alguien de pronto quiere hacer un pequeño comentario acerca de lo que hablamos ahora 8 días para que sigamos en donde quedamos? ¿Alguien de pronto quiere comentar algo primero que todo o todo está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere de pronto hacer algún comentario? No sé, para que continuemos o todo está bien, todo está bien entendido hasta el momento. Es importante que nosotros siempre digamos, mire, a mí yo no he entendido esto, yo no, pues no he podido superar esto, no he podido tampoco con lo otro, porque lo importante es que nosotros siempre evolucionemos en el conocimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Que no nos quedemos por ahí con esos, como con esos vacíos, ¿cierto? En la enseñanza, porque eso genera dudas, eso genera tropiezos en nosotros, porque no se aprende correctamente lo que se está enseñando o se interpreta de una manera equivocada lo que nosotros estamos diciendo o en lo personal en lo que les he manifestado, ¿verdad? Por medio de lo que el Señor me ha mostrado también en las Escrituras. Entonces eso es importante, mis hermanos, que nosotros siempre tengamos presente que la enseñanza tiene que ser bien entendida, ¿verdad? Estábamos entonces ahora 8 días, estábamos hablando acerca de lo que eran las obras de la ley y lo que era la ley y la mala interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estábamos colocando como ejemplo la enseñanza que el Señor nos muestra en el joven rico, ¿verdad? En la lectura del joven rico, en lo que sucedió ahí. Recuerda que ahora 8 días también estuvimos mirando un video acerca de cómo se dieron estas cosas, ¿verdad? Y quisiera que de pronto leyéramos nuevamente este pasaje para que lo continuemos, porque creo que no lo pudimos terminar ahora 8 días, y lo continuemos y sigamos con la enseñanza que traíamos hasta el momento, ¿verdad? Entonces vayamos al libro de Mateo, vayamos al capítulo 19, en el versículo 16, vamos a leer ahí la enseñanza del joven rico. Vamos a recordar un poquito también acerca de lo que se habló 8 días y de ahí continuamos entonces. Mateo 19, capítulo 19, versículo 16. Vamos a leer desde ahí en adelante. Esa misma enseñanza también está en Marcos, ¿cierto? Y también está en Lucas. Pero vamos a tomar la referencia de Mateo para que la estudiemos el día de hoy. Amén. Entonces dice la palabra de Dios así de esta manera. Dice en versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y habíamos ya comentado acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Qué podría yo hacer para obtener la vida eterna, verdad? ¿Será que de verdad yo puedo hacer algo para obtener la vida eterna? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos nosotros comentar acerca de eso? ¿Sería que de verdad yo tengo en mis manos el ser salvo por mi propia cuenta? Recordemos que ya hemos hablado también un poquito acerca de eso en estudios pasados, acerca de lo que el Señor a esto le llama nuestra propia justicia, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros imponer nuestra propia justicia para ser salvos? ¿O será que nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos salva, ¿verdad? Eso lo dice también en Romanos 3:23, ¿verdad? 3:24, que nosotros somos salvos, ¿cierto? Por medio gratuitamente, somos justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que dice.
Y dice también la escritura, recuerden que hablamos también en Isaías 64, que habla también que nuestra propia justicia o la justicia que algunos quieren hacer para pretender heredar la vida eterna o pretender llegar a ser salvos por su propia justicia, el Señor le llama a eso trapos de inmundicia, ¿verdad? Recuerden que lo hemos hablado ya hace un tiempo. Y también hablamos acerca de este punto tan importante para aquí en la escritura, que nos dice a nosotros en el versículo 17, en la cual él dice, él le dijo, ¿cierto? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué pregunta, no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. El Señor mismo le responde, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta y él mismo le responde, ¿cierto? Le dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios, ¿verdad? No hay bueno sino uno, Dios. Entonces, yo le citaba también el pasaje de Lamentaciones 3:25 también. Ahí hay algo muy interesante nosotros para analizar, porque tiene mucho que ver con lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Porque no, bueno no es sino uno, sino Dios. Y además de todo, ¿qué podría yo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, miremos lo que dice Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25 dice la palabra de Dios. Ya lo habíamos leído, pero traigámoslo, citémoslo nuevamente para que nosotros nos pongamos en contexto con lo que estamos leyendo, ¿cierto? Dice, ninguno hay bueno sino Dios, ¿cierto? Y entonces en Lamentaciones 3:25 dice la palabra de Dios, bueno es el Señor a los que en Él esperan. Bueno es esperar en silencio la salvación de nuestro Señor. ¿Ve? Entonces, cuando él estaba diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Tenía que haber reconocido que el que estaba enfrente de él, al cual él estaba yendo, ¿verdad? Y se estaba dirigiendo a él, pues ese era el mismísimo Dios porque él estaba llamando maestro bueno, ¿verdad? Y entonces también le responde, esto también nos responde la pregunta acerca de por qué él le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice que bueno es esperar en silencio, dice, esperar en silencio la salvación de nuestro Señor Jesús, la salvación de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Eso dice Lamentaciones, eso dice la palabra de Dios, eso está escrito en lo que nosotros podemos llamar la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? Eso está escrito ahí. Entonces, ¿podría yo hacer algo para heredar la vida eterna? Cuando el mismo Señor Jesús me dice, no, bueno es esperar la salvación de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Él el que obra en mi vida, es Él el que me lleva a mí a la salvación, es Él el que me justifica, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay una respuesta también de nuestro Señor, ¿verdad? Y Él le dice, nuestro Señor Jesucristo le responde a esta persona y le dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, perdón, guarda los mandamientos, ¿ve? Guarda los mandamientos. Él nunca le dijo, ¿verdad? Y algo que ya habíamos hablado también, nunca le dijo a este joven, eh, no, pues ama a tu prójimo como a ti mismo y en eso ya cumpliste la ley y no hay ningún problema. Ya no te preocupes, yo ya pagué por todo, ya pagué por los pecados de todos y no necesitas cumplir nada más. El Señor Jesús no le estaba diciendo eso, ¿verdad? De hecho, también eh, podemos ver que este principio, este mandamiento, ¿verdad? Este mandamiento, porque después del Señor nombrarle algunos que están dentro de los mandamientos que están escritos en la ley, podemos ver que el Señor también le cita a este, ¿verdad? ¿Por qué será que le cita este mandamiento también al Señor? Leamos un momentico ahí. Entonces dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Dice el joven le dijo, todo esto es guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces, recordemos que cuando el Señor Jesucristo le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le estaba diciendo que este mandamiento era el único que tenía que cumplir y ya los demás no, porque él le cita primero los anteriores. Ahora, ¿por qué le cita el Señor este pasaje, este mandamiento? Bueno, porque ese también hace parte
de la ley, ¿verdad? También hace parte de las instrucciones del Señor, ¿verdad? También hace parte de lo que está escrito en la ley, ¿cierto? Eso es algo que ya lo habíamos visto, creo que estaba en 18, en Éxodo 19, perdón, Levíticos 18, 19, que era algo también que ya habíamos hablado, pero vamos a traerlo, vamos a citarlo para que lo tengamos bien claro. Dice la palabra de Dios, Levítico 19, ¿cierto? 19, 18. Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. ¿Ve? Yo el Señor. Entonces, era algo que muchas personas han malinterpretado hoy en día, ¿verdad? Porque dicen, no, pero es que ya el amar a tu prójimo como a ti mismo y ya no tengo que hacer nada más. Ahí ya está el cumplimiento de la ley, está el cumplimiento de todos los mandamientos. Sí, ahí está porque en los otros mandamientos está, se cumplen por el amor al Señor y porque ahí está el amor, ¿verdad? Pero no significa que este sea el único que hay que cumplir y los demás no, porque todos están completamente unidos, todos son uno solo, ¿verdad? Todos hay que cumplirlos en el Señor, ¿ve? Entonces, um, sigamos acá entonces. En el capítulo 20, bueno, entonces en el versículo 20 sigue diciendo así, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Cierto? ¿Qué más me falta? ¿Será que le hacía falta algo a este joven? Si él ya cumplió los mandamientos y si dice que también cumplió el amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el Señor se lo nombró y él le dice, bueno, ¿qué más me falta si ya todo lo he cumplido? Entonces el Señor lo estaba probando, lo iba a probar acá para saber si de verdad estaba en el cumplimiento de lo que él le estaba mencionando. Y lo más importante de la ley, recordemos que también lo citamos también cuando el Señor dice que lo más importante de la ley es la misericordia, la fe y ¿qué más? El amor, la misericordia y la fe, ¿verdad? Y la justicia. Eso era algo que este hombre no tenía en este momento, ¿verdad? No estaba en el cumplimiento de esto. ¿Ve? Dice la palabra de Dios acá, el Señor le respondió, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, ¿será que este joven estaba preparado para eso? ¿O será que de verdad este joven definitivamente como que le faltaba mucho de misericordia, le faltaba mucho de justicia, le faltaba mucho de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Será que si este joven estuviese en alguna dificultad en algún momento, no si le hubiera gustado que viniera una persona y le hubiera dado algo también para ayudarlo en su situación, en su necesidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Dice la palabra de Dios, eh, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la palabra, y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme, ¿cierto? Porque hay algo interesante también acá y es algo en lo que nosotros tenemos que meditar, que no hace falta solamente decir, sí, yo creo y yo cumplo, hay que obedecer, ¿cierto? Pero además de todo, tenemos que comenzar el camino de la salvación, tenemos que comenzar el camino del Señor, ¿ve? Eso significa seguirlo. ¿Seguir qué significa? Seguir lavándonos, ¿cierto? Santificándonos cada día en la palabra. En eso es que nosotros tenemos que seguir al Señor, ¿ve? Cada día tenemos que ir renovando nuestro conocimiento, cada día tenemos que ir lavando nuestros pecados, lavándonos de nuestras inmundicias, lavándonos cada día. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo podríamos nosotros pensar que cada día podemos llegar a ser mejores personas, que cada día podríamos llegar nosotros a ser más agradables a Dios, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? La santidad. ¿Cómo podríamos nosotros entonces poder ser agradables a nuestro Señor Jesucristo si no es cada día llenándonos de su misericordia, ¿verdad? Por medio de su palabra, cada día dándonos, lavándonos, por medio de su palabra, porque cada vez que nosotros leemos su palabra, como que aquí hay que cambiar algo. Todos los días el Señor nos muestra algo en lo cual nosotros tenemos que cambiar, en lo cual nosotros tenemos que mejorar, en lo cual nosotros tenemos que seguir adelante, echar la página atrás, como que esto ya pasó, ¿verdad?
Si alguien me hizo daño y yo tengo rencor en mi corazón, entonces yo echo eso atrás y sigo adelante el camino del Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Se logra por medio de la palabra, con esa constante lectura de la palabra, ¿verdad? Porque es de la única manera en cómo el Señor nos santifica a nosotros, es la manera como el Señor nos llena de su espíritu, ¿verdad? Para poder nosotros seguir el camino. Porque sin Él no podríamos nosotros, no tenemos la posibilidad siquiera de avanzar en este hermoso camino que es el camino hacia el Señor. ¿Sí? Pastor, Entonces, sí señora, cuéntame, ¿quién iba a hablar? pastor, yo quería decir era que nosotros como hijos del Señor debemos vivir humillados a los pies del Señor, Ujú. reconociendo que nosotros somos siervos inútiles, que somos trapos de inmundicia y que el mal, eh, nosotros estamos como eh, tenemos que estar ahí en esa lucha constante de no caer en lo malo, ¿cierto? Y de pronto lo que podemos ver en el joven rico es que él tenía altivez en su corazón, porque él mismo le dijo al Señor, em, no, es que yo todo lo he cumplido, yo todo lo hago, o sea, yo, ¿qué más puedo hacer? Y muchas veces nosotros podemos llegar a enceguecernos de esa forma, de, no, yo soy hija del Señor y todo lo cumplo, y las cosas no son así. Entre más nosotros nos humillamos ante los pies del Señor, más reconocemos que estamos mal y que podemos eh, cambiar algo, pero cada día hay otra cosa más, salimos de esa y seguimos con la otra, empezamos con la otra, trabajando en todas las cosas que hay. Y yo creo que eso es algo que va a ser hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas, nosotros vamos a estar en esa lucha constante. Y si no fuera por la gracia del Señor Jesús, nosotros no seríamos salvos, no podríamos. Entonces es algo que nunca se va a acabar. Para el joven rico, para él ya él estaba bien, ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Gracias. Gracias, Joanita. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias por su aporte. Es un aporte muy bonito. Es un aporte que nos ayuda y que nos incita a nosotros a reflexionar, ¿verdad? Que nos empuja a nosotros a reflexionar. Porque definitivamente sí, está en lo correcto, ¿cierto? En el sentido en que nosotros de verdad tenemos que mirar al Señor desde nuestra bajeza, desde la condición humilde en que nosotros estamos, porque no puede haber en nosotros altivez, no podemos decir nosotros que es que ya lo sabemos todo, que ya lo cumplimos todo, que ya no necesitamos nada más y pues que como que qué más me falta aquí pues para yo hacer, ¿cierto? No, definitivamente nosotros tenemos que tener mucha humildad y sobre todo humillarnos delante del Señor. Nosotros no somos nada, no somos nadie, ¿cierto? Pero sí somos algo muy importante para el Señor, somos hijos de Dios, ¿ve? Y en ese sentido es el que el Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor es el que nos levanta, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos empuja, el que nos da su espíritu para que camine con nosotros, para que esté con nosotros, ayudándonos en nuestras debilidades, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo en algún momento, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice. ¿Qué nos que estaba queriendo decir entonces Pablo con todas estas cosas? Definitivamente nosotros en este caminar, ¿cierto? En este caminar hacia el Señor vamos a encontrar muchos obstáculos, vamos a encontrar muchas sinsabores, vamos a encontrar muchas decepciones, vamos a encontrar muchos problemas, pero en el Señor todo nos es posible, ¿verdad? Todo en el Señor tiene solución. Todo en el Señor, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llena, Él es el que nos coge de la mano, como dice también allá en Juan, que si nosotros somos ovejas del Señor, Él nos va a agarrar de su mano y Él no nos va a soltar, ¿ve? Porque en este caminar llegamos a Él de su mano. Allá llegamos es fortalecidos en el Señor. De lo contrario, no hay manera de llegar allá a la salvación con el Señor. Sin el Señor, perdón. No hay manera de llegar allá sin Él. ¿Ve? Entonces, bueno, es una bonita reflexión
para que todos nosotros la pongamos en práctica, la pongamos por obra, porque la pongamos siempre delante de nosotros, la obra de tener que ser, decir que no somos nada, que necesitamos aprender del Señor, que necesitamos la ayuda de Él y que otra cosa importante también y es que el Señor pone las personas alrededor, ¿verdad? Pone alrededor para que nos soportemos los unos a los otros, para que nos ayudemos siempre en estas cargas tan pesadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas cargas, el Señor dice, dejar esta carga, ¿cierto? Y tomar mi yugo que es ligero, ¿ve? Entonces, es una bonita reflexión, es una bonita reflexión. Y sigamos más adelante, que aquí nos va a mostrar a nosotros otras muchas cosas también muy interesantes acerca de lo que dice mi hermana Joana y de lo que estamos leyendo acá en la escritura, ¿ve? Estábamos entonces en el versículo 21. Ah, bueno, sí, bueno, digamos desde ahí, sigamos desde ahí. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, ¿verdad? ¿Por qué se fue triste esta persona? Porque tenía muchas posesiones, ¿ve? Alguien de pronto por ahí que me colabore con Mateo 6:19, alguien de pronto que me colabore así rápidamente con esa cita, Mateo 6:19. Qué triste esta persona, cómo se fue, ¿verdad? Porque, pues, cuando le dijeron, no, vende y ayuda, ve y colabora a las personas que tienen necesidad, pues esta persona ya cambió su semblante y echó para atrás, ¿verdad? Entonces, tremendo eso. Amén, pastor. Me regalen un segundito, Manuel, por favor. Mi hermano Willington iba a comentar algo, ¿cierto? Ya leemos el pasaje, Manuel. Pastor, sí, buenos días a todos. Pastor, Bueno, bueno, pues agregando lo del joven rico, pues él en su forma de ver cumplía la ley, ¿no es cierto? Cumplía la ley porque pues estaba frente a Dios, frente a nuestro Señor Jesucristo. Pero muy seguramente como ya habíamos leído en la misma palabra en Mateo 23:23, él de pronto no tenía justicia, no tenía misericordia. Y realmente la fe que se decía, hasta ahí le llegó, porque sencillamente se fue triste y no siguió a nuestro Señor Jesús y no hizo lo que le había dicho nuestro Señor Jesús. Bueno, pastor, esa era mi intervención. muchas gracias, Willington. El Señor Jesús me lo bendiga. Es un aporte muy bonito también. Por supuesto que sí. Y ahorita, ahora que me acuerda, vamos a leer un pasaje también que me hizo recordar para que miremos también esta parte de la escritura, cómo nos puede llegar a mostrar a nosotros que no es por obras, que no podemos decir que nosotros vamos simplemente a decir pues, que no, es que, bueno, ya lo cumplimos y ya no tenemos nada más que hacer, ya cumplí los mandamientos y eso es todo para mí, ¿verdad? Mi hermano nos citaba Mateo 23:23, ¿cierto? Ahora vamos a leer un poquito más acerca para llenar un poquito más y para comprender un poquito más lo que estaba sucediendo con este joven rico, ¿cierto? Mi hermana Graciela, ya leemos el pasaje, Manuel. Cuénteme, mi hermanita Graciela, Señor Jesucristo me la bendiga. Señor me los bendiga a todos. Amén. Ese pasaje es muy lindo porque hay que ver que para, como dice el Señor, si quería ser perfecto, ¿no? Es seguir al Señor. Definitivamente podemos llegar a ese punto si estamos con el Señor, si seguimos al Señor. Y el muchacho, eso era lo que le faltaba, como dijo el hermano ahora. Seguir al Señor. Eso era lo que realmente tenía que hacer. Dejar a un lado aquello que lo ata aquí, o lo ataba aquí, o lo ata a uno aquí, ¿no? Y seguir al Señor. Gracias, pastor. Muchas gracias, Gracelita. Señor Jesucristo me la bendiga. Sí, definitivamente, como estábamos hablando ahorita, nosotros tenemos muchas cargas y eso es algo de lo que les voy a comentar ahorita. Regálenme un segundito, vamos a leer el pasaje que teníamos acá de Mateo
6:19 y seguimos con la enseñanza. Vamos a ver algo muy interesante acerca de todas estas cargas. Entonces se lo voy a leer aquí rápidamente. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice la palabra de Dios en el 21 algo muy, muy interesante, que es a donde yo quiero llegar. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Donde está tu tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces, ahí podemos ver en dónde estaba el corazón de este joven rico, ¿verdad? No estaba en el Señor Jesús, no estaba en Dios, si de alguna manera él pensaba que había cumplido todo por amor a Dios, ¿verdad? Pues no, definitivamente la palabra de Dios nos es clara, ¿cierto? Dice que esta persona pues tenía su corazón en las riquezas, ahí estaba su corazón y ahí no hay nada que hacer. El Señor Jesucristo nos lo mostró claramente ahí. Bueno, sigamos acá entonces. En Mateo 19:23, sigamos acá, dice la respuesta muy, muy sabia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿cierto? Muy difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien sabe a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo acá? ¿Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Alguien sabe? Yo sé que algunos de los hermanitos de la congregación de pronto ya hemos escuchado ese término, pero quiero preguntarle porque tenemos personas nuevas y es importante que nosotros entendamos claramente lo que el Señor Jesucristo habla. ¿Alguien sabe o más bien alguien no sabe? Alguien que de pronto levante la manito por ahí y diga, no, yo no sé eso. No sé qué será que se está refiriendo el Señor acá cuando dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Todos saben, ¿verdad o no? Doctor, bueno, Victoria. me falta entender más a profundidad. Ok, bueno, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, también. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Bueno, les voy a comentar. El ojo de aguja, cuando nosotros hablamos del ojo de aguja y que es más difícil pasar el camello por un ojo de aguja, significa que en la antigüedad, en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo antiguo, las ciudades eran amuralladas, ¿verdad? Eran una ciudad, incluso la Jerusalén vieja, tiene aún esas murallas, tienen esas murallas ahí. Y siempre hay unas puertas grandes, ¿verdad? Pero en tiempos de guerra y habían unos tiempos específicos en los que se abría, esas puertas grandes tenían una puerta chiquita por donde pasa solamente una persona muy estrechamente, ¿verdad? Esa puertica chiquita se llama el ojo de aguja. Eso es un ojo de aguja, lo que llamaban en la antigüedad el ojo de aguja. Les voy a mostrar, yo creo que por aquí tengo una imagen para mostrarles, hermanitos, les voy a compartir. Bueno, vean mis hermanitos, en las ciudades, en las murallas, esta es una puerta normal, pero esta chiquita que está aquí es una puerta de aguja, el ojo de aguja, ¿cierto? Ese es el ojo de aguja. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Mira, acá hay otra también. Estas son las murallas, estas son las puertas grandes y estas chiquitas que están acá se llama el ojo de aguja. Solo lo que le llamaban el ojo de aguja en los tiempos pues antiguos. Mira. Cuando el Señor Jesucristo decía que era más difícil o era más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja, se estaba refiriendo a que no fuera imposible, a que esto definitivamente no era que fuera imposible, sino que para pasar el camello por ese ojo de aguja, el camello tenía que despojarse de toda la carga que traía encima. ¿Ve? Tenía que despojarse de toda esta carga, ¿cierto? Para poder pasar ese camellito por ahí, por ese hueco tan chiquito. ¿Ve? Entonces, no era que fuera imposible, sino que tenía que quitarse esa carga de encima para poder pasar el animalito por ahí. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando
nos estaba refiriendo la palabra acá y nos dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiene que despojarse, y no solamente el rico, mis hermanos, todos nosotros, es una enseñanza para todos. Tenemos que despojar y tenemos que dejar toda esa carga atrás, esa carga que no nos deja. ¿Cuál sería esa carga que no nos deja pasar, mis hermanos? ¿Cuál sería esa carga que no nos deja pasar al reino de los cielos? ¿Cuál creen ustedes que sería esa carga para nosotros? La Envidias, vanagloria, vanagloria, ¿qué más? Rencor, Idolatría. rencor, idolatría, ¿verdad? ¿Qué más? amor al mundo, Exacto, el amor al mundo, eso definitivamente tremendo, ¿cierto? Mire, entonces, en este ejercicio tan simple, La mire, mentira. la mentira, definitivamente esas cosas no están con el Señor, y esa es toda la carga que nosotros traemos de atrás. Y no solamente eso, mis hermanos, sino las tradiciones y todas estas enseñanzas de hombres, ¿ve? Todas estas enseñanzas de hombres que nos enseñan a nosotros las iglesias, que nos enseñan todo lo que es las religiones, ¿verdad? Todos estos rituales que aún se hacen, que el Señor definitivamente Él vino a abolir con todas estas tradiciones de hombres y todas estas cosas. Todo eso tenemos que despojarnos para poder entrar en el reino de los cielos, porque es más fácil que pase un camello pastorita. por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Cuéntame. Y también debemos morir a nosotros mismos. Sí, claro, definitivamente. Nosotros tenemos que morir. Cuando nosotros decimos tenemos que morir a nosotros mismos, se refiere a que nosotros tenemos que morir a nuestros deseos de la carne, a lo que nos gusta, a todas estas cosas que son tan llamativas para nosotros, ¿verdad? Tenemos que dejar eso atrás y tenemos que nosotros comenzar una nueva vida en el Señor, ¿ve? Y verá que poco a poco el Señor nos va mostrando el camino, nos va limpiando, nos va sanando, nos va guiando por el camino que Él quiere que nosotros andemos, ¿ve? Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Sus discípulos oyendo esto, claro, aquí ya entró una inquietud entre los discípulos que estaban con el Señor ahí, ¿verdad? Porque inmediatamente ellos reaccionaron a lo que el Señor dijo. Dijeron, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ve? ¿Quién podrá ser salvo? Porque si no es por el hecho de decir que yo cumplí los mandamientos, ¿verdad? Y definitivamente no los estaba cumpliendo, porque aquí lo vemos claramente cuando el Señor le dijo, el último que le mencionó fue amar a tu prójimo como a ti mismo, pero cuando le dijo que vende lo que tienes y ayuda a tus hermanos pobres que están ahí necesitados, él le dijo, no, pues es que yo tengo mucha riqueza, hasta luego. Y salió y se fue. Entonces no hubo cumplimiento tampoco, no hubo justicia, no hubo amor. Todo esto que es la ley de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice acá, ¿quién podrá ser salvo? O sea, ¿qué pregunta? ¿Cómo así? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Pero mire la respuesta a nuestro Señor. Dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué es? Todo es posible, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Para los hombres es imposible que nosotros nos podamos salvar. Para los hombres es imposible porque por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay salvación. Ahí no hay manera de que ninguno diga yo soy salvo porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. ¿Verdad que no? Porque solamente la salvación viene por la justificación en el Señor Jesús. ¿Ve? Solamente por la justificación. Porque todas las obras que yo hago en el cumplimiento de la ley de nuestro Señor me llevan a mí al Señor Jesús. ¿Ve? Todo esto es la gracia, todo esto es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Por eso dice la palabra de Dios, para los hombres esto es imposible. No hay manera de que nosotros nos podamos salvar. No es por mi propia justicia, ¿ve? Sino por la justicia en el Señor Jesús. Por eso Él dice, para Dios, más para Dios, todo es posible. Porque Él es el único que tiene la posibilidad de salvarnos a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿ve? Entonces, miremos por ejemplo lo que dice Romanos, el versículo que les iba a hablar ahora, Romanos 10, del versículo 1 en adelante. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí.
Romanos 10:1. ¿Alguien iba a decir algo? Entrecortado. Buenos días, buenas tardes para todos mis hermanos. Victoria, Señor Jesucristo me la bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor Jesús, pastor. Bueno, me alegra mucho. O sea, pienso que ese amar a tu prójimo como a ti mismo es algo difícil, o sea, difícil y es duro, porque son pocas las personas que lo hacen, ¿no? O sea, es que es amar al prójimo como a mí mismo, o sea, a mí mismo. O sea, hacer por una persona lo que yo quisiera también quisiera, ¿no? O sea, yo pienso que eso es ese mandamiento que el Señor Jesús nos dio es algo muy grande, o sea, muy grande que para cumplirlo yo creo que es solo la misericordia de Él en nosotros para poderlo hacer. Sí, definitivamente, como pues estamos hablando claramente en el versículo de Mateo, para los hombres esto es imposible, o sea, no hay manera de que nosotros podamos cumplir con todas estas cosas, ¿cierto? Pero para Dios, si nosotros estamos en Cristo Jesús, por supuesto que nosotros podemos, ¿ve? Sí, podemos, definitivamente el Señor Jesucristo está ahí con nosotros y nosotros podemos seguir adelante solamente dejando nuestras cargas atrás y tomando el yugo de nuestro Señor, tomando la carga de nuestro Señor, que es una carga ligera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor toma todas estas cargas por nosotros y Él es el que nos lleva a nosotros, el que nos toma de su mano y nos impulsa a cumplir lo que Él nos dice, ¿verdad? Nadie puede Sí, decir que pastor, porque cumple. a veces es duro sentir tristeza uno por las cosas que le hacen a uno. O sea, eso es muy duro. Es difícil. Y solamente el Señor Jesús es el único que lo puede ayudar a uno a tener esa paz, porque es que, o sea, como decimos nosotros, o sea, uno en esta carne solamente, o sea, da cosas malas, pero ahí es donde uno tiene que pedirle mucha, mucha misericordia al Señor Jesús, porque tanto, mire, o sea, es que las tristezas a veces se sienten, vienen hasta de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros hermanos, de muchas personas que lo hacen sentir a uno triste, o sea, que uno se siente muy triste. Pero pues realmente uno se da cuenta a veces que si la persona no conoce al Señor Jesús, pues hay que tener mucha misericordia, ¿no? Y cuando una persona conoce al Señor Jesús, pues mucho más misericordia, pedirle al Señor, porque pues nosotros, si yo hablo del Señor Jesús, si yo digo que lo tengo a Él, ese amar a mi prójimo como a mí mismo es algo que o sea, yo pienso que es muy, muy, o sea, es un regalo inmenso del Señor Jesús que nos regale a nosotros. Definitivamente, Victoria, mire, yo no le voy a decir a usted que cuando nos agreden, cuando nos insultan, cuando nos hieren, cuando nos causan dolor, yo no le voy a decir a usted que eso es fácil de superar. Definitivamente es muy difícil. Yo sé que sí. Mire, yo también he pasado por situaciones difíciles. Yo también he pasado por cosas que uno dice, no, yo de esta ya no salgo. Pero definitivamente siempre lo único que me ha ayudado, y se lo digo con todo mi corazón, le digo con toda verdad, que a veces lo único que me ha ayudado a mí a salir de toda esa situación ha sido la lectura de la palabra, ha sido sumergirme en el Señor, ha sido comenzar a mirar las cosas de espirituales, a mirar más allá de lo cotidiano de la vanagloria de la vida, de lo que está enfrente mío, y sumergirme siempre en la oración, pedirle al Señor que me ayude en esa situación, que comienzo yo a leer la palabra y el Señor comienza a mostrarme muchas cosas y comienza a sanar mi corazón, comienza a sanar esas cosas. En el Señor todo se puede, en el Señor todo se puede. No es fácil porque nuestra carne no nos lleva a nosotros a eso, a decir que no es posible, a que nos duele, a que no, muchas cosas, pero definitivamente en el Señor todo se puede, en el Señor todo es posible. Yo sé que sí. Bueno, sigamos acá entonces. Romanos 10, vamos a leer Romanos 10. Dice la palabra de Dios en Romanos 10 así, hablando acerca de lo que estábamos discutiendo acerca del pasaje del rico. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel, ¿cierto? Ya nosotros siendo pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos ese pueblo del Señor. Es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Este pasaje es muy acorde a lo que estaba pasando con este joven rico, ¿verdad? Porque esta persona pues tenía un celo de Dios en el sentido en que quería cumplir los mandamientos o que cumplía, él decir, ¿no? Él, entre comillas, él decía cumplir con los mandamientos. Tenía un celo de Dios en querer obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? En querer obedecer los mandamientos y todo lo que el Señor dice. Pero dice, no conforme a ciencia. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas que siguen obras de la ley, que siguen mandamientos de hombres, ¿verdad? Que dicen ser estrictos en su posición frente a estos mandamientos, ¿verdad? Que dicen ser muy, muy estrictos de lo que les dicen las personas, de lo que dicen todos estos mandamientos de hombres, pero no conforme a ciencia, porque recordemos qué significa la ciencia. La ciencia de Dios es el estudio, es el método, ¿cierto? Es encontrar nuevos caminos para la investigación para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa ciencia. No es conforme al estudio de quién es nuestro Señor Jesucristo, no es conforme al estudio de Dios, sino conforme a obras de la ley, conforme a mandamientos y conforme a lo que ellos han creído por medio de sus tradiciones y por medio de doctrinas que han venido y han traído desde tiempos antiguos y de todos sus antepasados. Y le pasó, esta generación de abuelo le pasó todas las tradiciones al hijo y el hijo le pasó al otro hijo y así. Y nosotros estamos en nuestro corazón llenos de esas tradiciones y no las dejamos. Y no vamos conforme a la ciencia del Señor, no vamos conforme a la investigación, no vamos conforme a la escritura, ¿verdad? A la investigación, al conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice la palabra, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando vemos a esta persona, ¿cierto? Queriendo imponer su propia justicia porque dice, bueno, ya cumplí con todo eso, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Cierto? Entonces, ahí vemos que estaba queriendo siempre imponer su propia justicia, ¿cierto? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Estaba imponiendo su propia justicia, ¿ve? Pero el Señor dice, ignorando la justicia de Dios, porque por eso el Señor lo puso a prueba, porque estaba ignorando la justicia de Dios, porque por eso el Señor les dijo, mirando a Jesús a los discípulos les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Ve? Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el versículo 4 dice algo que es el broche de oro, ¿verdad? Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. El cumplimiento de la ley es en el Señor Jesús. El cumplimiento de la ley es en el Señor Jesucristo, mis hermanos. Y esta es la justicia de nosotros. El cumplimiento de la ley por medio de nuestro Señor Jesucristo es nuestra justicia, porque Él es el que nos justifica a nosotros. ¿Ve? Dice, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ve? Eso nos dice a nosotros la palabra de Dios. Que no es por mi propia justicia, sino que el cumplimiento de la ley es por medio de Cristo Jesús. ¿Ve? Para que la justificación llegue a mi vida. ¿Ve? Dice, por ejemplo, como hablábamos también acerca de la palabra de Dios cuando dice que yo no he venido a abrogar la ley, ¿cierto? No vine a abrogar, Mateo 5:19, ¿cierto? Perdón, 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Yo he venido a cumplir la ley. ¿Ve? Entonces, vayamos ahí un momentico, vamos a leerlo nuevamente. Yo creo que ya lo hemos leído, pero leámoslo así rápidamente. Se lo voy a leer. Dice, ¿no pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas? Dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. He venido a cumplir la ley. ¿Ve? Él vino para el cumplimiento de la ley. ¿Ve? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo se tiene que cumplir en el Señor. Todo, absolutamente todo, dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo no sé ustedes qué piensan, mis hermanos, pero yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. No porque quiera enaltecerme, sino porque yo quiero que el Señor, quiero sentir ese amor del Señor para mi vida. Quiero llegar a sentir eso que podría ser estar en el reino de los cielos. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que comenzar a enseñar lo que está escrito en la ley. ¿Ve? Es algo que nosotros tenemos que comenzar a meditar. Lo que está ya en la palabra de Dios, lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos, es algo que nosotros tenemos que comenzar a practicar, tenemos que comenzar a aprender. ¿Ve? Porque es que definitivamente la palabra de Dios es clara. Si alguno enseña diferente a lo que está escrito, a los mandamientos, a la escritura del Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que los enseñe y aquel que que no los quebrante, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor nos está diciendo eso? Porque el Señor dice que si mi justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no podría yo entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es mi justicia? Según lo que hemos venido hablando, ¿cuál es mi justicia? Mi justicia es el Señor Jesús, ¿verdad? Mi justicia es Cristo Jesús, es el Señor Jesús, es mi Dios todopoderoso. Pero no era la justicia de ellos, ¿ve? Porque ellos no creyeron a la palabra, ellos no creyeron al Señor. Si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Pero si ya se los he dicho y no me creéis, les dijo el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas que estaban con él. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Les dijo le dijeron al Señor. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Y ellos dijeron, y el Señor dijo, pero si ya lo dije y no me creéis. ¿Ve? Entonces, definitivamente, ellos no pudieron, cuando hablamos de ellos, hablamos de los fariseos, de los escribas, ¿verdad? Condenaron a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no lo pudieron condenar porque el Señor Jesucristo, hablando de este pasaje en particular, ellos no lo pudieron condenar porque hubiese incumplido la ley, porque cuando Él vino, Él cumplió con todo. Si hay algo en lo que nosotros podemos dar la vida sin ningún problema, es asegurar de que el Señor Jesucristo cumplió con todo. No hay una sola cosa que el Señor Jesucristo, que alguien diga, es que Él no cumplió en esto, no cumplió en esto, no cumplió en lo otro. Jamás podría alguien decir eso. Siempre nosotros tenemos que tener la recordación y tenemos que tener el orgullo de pensar que el Señor Jesucristo cumplió con absolutamente todo, porque era su palabra, Él la conocía perfectamente. Si había alguien en esta tierra que ha venido aquí a la tierra como el Señor Jesucristo a cumplir la ley, era porque Él la había dado y Él sabía lo que estaba haciendo. Él fue el que la dio, Él fue el que nos dijo cómo seguir las instrucciones, nos dio las enseñanzas para que nosotros sigamos por ese camino. ¿Ve? De hecho, ellos no pudieron condenar al Señor Jesucristo por medio de la ley, porque habían muchas otras cosas en la ley, ¿cierto? Pero ellos tenían una ley y condenaron al Señor Jesucristo y lo crucificaron, lo mataron por la ley de ellos, no por la ley de nuestro Señor, porque por medio de la ley no pudieron condenarlo. Vayamos al libro de Juan en el capítulo 19, en el versículo 4. Vamos a leer algo ahí importante. Dice la palabra de Dios así, Juan 19, 4. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, yo os lo traigo afuera para que entendáis, dice, para que entendáis que ningún delito hallo en él. No hubo algo por lo cual pudiesen condenar al Señor Jesús por el hecho de decir que él no cumplió con la ley, ¿cierto?
No hubo ninguna manera de decir, es que el Señor Jesucristo o este Jesús que está ahí, pues es que lo estamos condenando y lo estamos crucificando o lo estamos matando porque es que Él no cumplió la ley, ¿verdad? No, jamás podríamos decir eso y nadie pudo decir eso, ni siquiera estas mismas personas, fariseos, escribas y todos los que lo condenaron en ese momento, porque aquí quedó escrito, quedó establecido, dice, para que entendáis que ningún delito halló en Él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Volvió y se los dijo. ¿Qué pasó ahí entonces? Versículo 7 dice algo interesantísimo en este estudio de este versículo. Dice, de este capítulo, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, ¿cierto? Y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Interesante eso. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la ley que está escrita, la palabra de Dios, no hay nada escrito acerca de esto. No lo hay. No hay ningún versículo que diga que aquel que se iba a hacer hijo de Dios no era Dios, o que esa persona, o que alguno que fuera, que se hiciera llamar hijo de Dios, fuera Dios, ¿verdad? Pero mire lo interesante de ellos, porque averiguando acerca de esa ley en particular, que no está escrita en la palabra, pero que es una ley de los judíos, ¿cierto? Que está escrita en el Talmud. Ya todos sabemos qué es el Talmud, ¿cierto? Yo creo que ya hemos hablado varias veces acerca de lo que es el Talmud, ¿cierto que sí? Yo creo que todos sabemos qué es el Talmud, ¿verdad? En el Talmud, recordemos que hay dos Talmud. Uno que está escrito, que fue escrito en Babilonia y otro que fue escrito en Jerusalén. En el Talmud de Jerusalén, en la versión de Jerusalén, hay un escrito en el Ta'anit 2.1 que dice y declara explícitamente así de esta manera. Dice, abro comillas, dice, si un hombre dice ser Dios, es un mentiroso. En el judaísmo, ellos enseñan que es herético. Es herético. ¿Qué es herético? Que es una blasfemia, que es algo que va en contra de Dios. Que cualquier hombre que afirme ser Dios, parte de Dios o el hijo literal de Dios, dice, es un mentiroso. Y eso es tremendo, mis hermanos. Es algo que a uno no le cabe en la cabeza. Por esta ley fue que condenaron al Señor, porque por la ley de Dios nunca lo pudieron condenar. No hallaron delito en él, no lo pudieron condenar, porque él cumplió con absolutamente todo. Con todo cumplió. No hay algo que lo acuse a él acerca del no cumplir la ley. Y vamos a ver varios casos en los cuales el Señor siempre daba cumplimiento a la ley. Siempre daba cumplimiento a la ley. Hace poco estuve tratando como de averiguar y de mirar más cosas que habían en ese Talmud, ¿cierto? Como para estudio y para esas cosas. Y me causó algo que fue tremendamente, me causó un shock, si les digo la verdad. Fue algo que me causó a mí algo muy, muy fuerte, el hecho de encontrarme con eso en particular. ¿Por qué? Porque tratando de meterme en estas escuelas y tratando de mirar más a fondo acerca de la cultura judía y acerca de lo que eran los hebreos y acerca de lo que es el Talmud y de qué tanto es que ellos creen en esas cosas, para la gloria y la honra de mi Señor, me encontré con algo que definitivamente me hizo a mí echar para atrás y dije yo, hasta aquí llegué yo con esto. O sea, no puedo entrar más allá de lo que el Señor me permite. Les voy a mostrar, yo tomé un screenshot, tomé un pantallazo del computador para que ustedes miren algo tan tremendo como lo que yo me encontré ahí, porque llenando los datos acerca de
llenando los datos para los, ¿cómo dice? Para la información personal y todo eso, me encontré con que había algo que era términos y condiciones. Y les voy a compartir acá. Aquí. Me encontré con esto. Yo le tomé un screenshot a esto porque estaba aquí los datos y todo eso. Eso es una escuela, un instituto de ellos. Pero en los términos y condiciones dice algo como esto. Dice aquí en esta casillita dice, acepta que Jesús, Yeshua, Yeshu, no es Mesías ni tiene ningún tipo de divinidad. Entonces usted da clic aquí, envía los datos y ya después ellos lo llaman. Mire con lo que me encontré. A mí, le digo la verdad, a mí me causó esto un shock. Porque cuando yo vi esto, yo dije, no puede ser. ¿Cuánta condenación hay para estas personas? No puede ser que cuánta ignorancia, y definitivamente uno ve que estas personas están tan equivocadas y van por el camino derechito al infierno, por no creer al Señor Jesús, por no creer que Él es el único Dios verdadero. Y estas personas dicen, ¿acepta que Jesús? Ay, yo les compartí la imagen. ¿Sí se ve? ¿Sí se vio? Ah, ok. Entonces uno dice, Dios mío, ¿esta gente en qué está? Tiene necesariamente que negar al Señor Jesús para poder ahí entrar al estudio de lo que hacen ellos, o por lo menos a sus enseñanzas. Y uno dice, Dios mío, esa gente definitivamente está muy mal, muy mal. Bueno, definitivamente el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros muchas cosas acerca de la ley. Hay unos pasajes que yo quiero que miremos, porque en el estudio de la ley, en el estudio de lo que está escrito, en lo que es Deuteronomio, en lo que es Éxodo, donde está, que es el libro de la ley, hay muchos pasajes interesantes, ¿cierto? De cómo se cumplió esta escritura o nos da a nosotros las pautas para seguirlas o para cumplirlas. Y hay muchas leyes ahí que uno dice, pero ¿cómo hacemos para cumplirlas? ¿Cómo hago para cumplir esto? ¿Cómo hago para cumplir lo otro? Si el Señor me está enseñando aquí algo, pero ¿cómo hago para aplicar esa ley en mi vida? ¿Cierto? Pero el Señor nos explica más a fondo, nos da a nosotros pautas concretas, ¿cierto? De cómo cumplir la ley de nuestro Señor. Porque recordemos que en algún momento todo lo que era la ley, ¿cierto? No era, digamos, de cierta manera ejecutable por todas las personas del pueblo, sino que el Señor dispuso unas personas específicas para hacer cumplir la ley de nuestro Señor. Por lo tanto, algunas leyes que están ahí no nos compete a nosotros dar cumplimiento a ellas, sino que nos interesa es o vamos a ver más a fondo cómo estas personas hacían cumplir la ley que estaba escrita ahí. ¿Ve? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 23. No matarás, ¿cierto? Éxodo 23 se dice, no matarás. Éxodo 21:12. En Éxodo 21:12, ahí más adelantico, dice la palabra de Dios, leyes sobre actos de violencia, ¿cierto? Dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo puedo yo hacer uso de esta ley o cómo puedo yo cumplir esta ley, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios, el mandamiento, sí o sí yo lo tengo que cumplir, ¿cierto? Porque el mandamiento me dice a mí, no matarás, ¿verdad? Eso me dice a mí la palabra. En la palabra de Dios están los 10 mandamientos y los 10 mandamientos del Señor van sí o sí. Eso es algo que tenemos que cumplir y eso no tiene manera de refutarlo. Es algo que tenemos que cumplir y ahí están. La palabra de Dios ahí también dice en 21:12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él también morirá.
Entonces, vayamos a Mateo. Vayamos a Mateo 5:21, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué dice. Mateo 5:21 dice la palabra de Dios así de esta manera. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. El Señor nos está citando acá lo que fue dicho desde un principio, el mandamiento, ¿verdad? Nos está citando el mandamiento literalmente. Nos está diciendo, oíste que fue dicho, ¿cierto? No matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. Nos lo cita también en Éxodo 21:12. Nos cita el versículo 20:13 de Éxodo que dice, no matarás, el mandamiento, y nos da también la explicación de eso o la derivación, porque los mandamientos están, pero hay una derivación, ¿cierto?, de esos mandamientos, ¿verdad? Hay una derivación de esos mandamientos que Moisés y el Señor comienzan a explicarnos más a fondo en la ley, ¿cierto? Dice que cualquiera que matare será culpado de juicio, es decir, que, como dice el mandamiento, que tenía que morir también. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos lo explica de una manera más concreta, nos lo explica de una manera más detallada, nos lo explica aplicando la ley de Él, que es la justicia, la misericordia, la fe, ¿cierto? El amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto que sí? Nos lo explica de una manera más explícitamente, nos lo da a nosotros de una manera más explícita. Dice, pero yo os digo, oíste que fue dicho por los antiguos, pero aquí dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tiene el mismo juicio que el de no matarás. Es el mismo juicio, es culpable del mismo juicio. ¿Ve? Por eso el Señor nos está diciendo, acá, no solamente matar es el que coge con un cuchillo, el que mata a alguien con un revólver, no solamente es ese tipo de muerte, ¿cierto? Sino que también el Señor nos lo explica de esta manera, porque Él está diciendo, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice el Señor. Pronto, hay que hacerlo pronto. No hay que perder tiempo, mis hermanos. Si hay alguno de nosotros que tiene algo contra su hermano, si hay alguno de nosotros que tiene esa carga en su corazón contra alguno de sus hermanos, corra. Dice, pronto, vaya pronto con su hermano. Dice, entre tanto que estás con él en el camino, mientras tanto que aún tenemos vida, mis hermanos, mientras tanto que aún vamos en este caminar, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, básicamente era lo que les estaba explicando ahora, que el Señor había dispuesto cierto tipo de personas para que ejecutaran la ley, para que ejecutaran este tipo de leyes, porque podemos ver que en el antiguo, o lo podemos ver, lo que podríamos llamar anteriormente, el pastor nos hizo unas prédicas muy hermosas acerca de lo que el mal llamado Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ya nosotros tenemos referencia acerca de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a cambiar ese tipo de palabras por lo como se dice realmente, ¿cierto? Llamar las cosas por su nombre, la ley, los profetas y los salmos. Así lo dice el Señor, así lo llama Él, la ley. Entonces dice, de cierto, dice que en la ley habían dispuesto un tipo de personas, ¿cierto? Se habían dispuesto unos jueces para que hicieran cumplir este tipo de leyes, ¿ve?
se tenían que cumplir por medio de estas personas, que eran personas honrosas dentro del pueblo que ejecutaban las leyes, porque había un momento en que Moisés, él era el que ejecutaba las leyes, él era el que escuchaba los problemas de todo el mundo ahí, ¿cierto? Pero Moisés, llegó un momento en que Jetro, su suegro, le dijo, ¿qué estás haciendo, Moisés? Tú no puedes con esta carga. Tienes que dejarle carga a los demás también, porque esto no está bien. Lo que tú estás haciendo no está bien. Pon personas que te ayuden, que sean personas decorosas, que sean personas honorables, y estas personas, y esto estará bien para el Señor. Entonces, podemos ver que también la palabra de Dios nos dice a nosotros, Romanos, vayamos un momentico al libro de los Romanos, Romanos 13. Dice Romanos 13, desde el versículo 1. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando nosotros vemos la ley, y vamos a tratar de estudiar un poquito, yo sé que de pronto ahorita pues no alcanzamos, pero de pronto si el Señor nos da la oportunidad, si nos abre esa puerta para la predicación dentro de 8 días, vamos a mirar algunos ejemplos que tengo acerca de la ley, ¿cierto? Y cómo la ley aplica a mi vida hoy en día, ¿cierto? Cómo yo hago cumplimiento de la ley y cómo esa ley viene a, cómo se ejerce la ley en mis días, en los días en que yo estoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a leer ahorita que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos someternos a todas las autoridades superiores o autoridades que gobiernan, ¿cierto? Porque todas las autoridades han sido puestas por Dios, ¿cierto? Con ese principio y con lo que nosotros vamos a estudiar en esos pasajes donde está explícitamente la ley, vamos a ver este tipo de situación en la que el Señor nos muestra a nosotros. Mira, les voy a comentar algo. Todas las leyes, ¿cierto?, de los países, las leyes hoy en día tienen un fundamento en la ley de Moisés. Tienen un fundamento en la ley del Señor. Y vamos a ver unos casos específicos para que nosotros tengamos referencia. No sé si ustedes algún día habrán visto en el Capitolio de Estados Unidos, en la Cámara, en el edificio de los magistrados en Estados Unidos, hay unas figuras, hay unas imágenes conmemorativas o dando honor a cierto tipo de personajes que han sido magistrados y que han ejecutado las leyes y que han sido personas muy influyentes dentro de la ley de los Estados Unidos y están en el Capitolio y están en el edificio de los magistrados de la Corte Suprema. Lo interesante de eso es que a través de la historia de los Estados Unidos, ellos han puesto estos magistrados los han representado con unas caras, ¿cierto? Como en piedra, como tallados en piedra. Estas caras están mirando de lado, todas están mirando de lado, están en una pared grandísima y todas están mirando hacia el centro. Todos han sido magistrados, abogados, personas que han sido influyentes dentro de la ley, que han ejecutado las leyes, pero en particular hay una cara que esta cara no está mirando a los lados, todos lo están mirando a él. Esta cara está de frente. ¿Saben cuál es la cara de este personaje? Moisés. Porque todos tienen su fundamento, las leyes tienen su fundamento en la ley de Moisés. Por eso esta imagen en particular está mirando de frente y los demás la están mirando a él, porque todos tienen su fundamento en él. Lo mismo también en el Capitolio. Cuando usted entra, yo la verdad no he caído, pero sí he visto imágenes. Hay una estatua grande, hay unas tablas de piedra grandísimas en un campo que hay como en unos jardines, y estas piedras tienen escrita los 10 mandamientos, pero lo curioso de todo no es que estén estos 10 mandamientos ahí, lo curioso de todo es que están escritos en hebreo, están escritos tal cual originalmente como el Señor se los mandó a Moisés. ¿Por qué? Porque ahí está la ley, está el fundamento de la ley que nos rige a nosotros hoy en día. ¿Ve?
Entonces, es interesante. Lo mismo también, hay un edificio también, creo que es en la Biblioteca Nacional, no recuerdo bien, que hay una cátedra de Moisés también con él sentado y con los 10 mandamientos. Acá ustedes pueden buscar imágenes ahí en internet acerca de eso. ¿Por qué? Porque todos tienen su fundamento ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí la palabra de Dios me dice que ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Cuando está hablando del juez, está hablando de literal de un juez. ¿Ve? Está hablando literal de un juez. Y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Por qué? Porque el Señor dispuso de cierto tipo de personas para que ejecuten algunos tipos de leyes también que nos rigen a nosotros. Íbamos a leer Romanos 13, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores o autoridades que gobiernan, ¿cierto? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Ve? Por eso es que en algún momento yo les he dicho a ustedes que ese pasaje de la palabra de Dios en Romanos, cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros, que dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, está muy mal interpretado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al nosotros no incumplir la ley, pues no va a venir ningún magistrado, no va a venir ninguna autoridad sobre mí a culparme a mí de juicio, por cuanto yo la cumplí, ¿cierto? Yo cumplí la ley, por lo tanto no hay nadie quien me juzgue a mí de acuerdo a la ley si yo no la estoy incumpliendo. Sin embargo, si yo la estoy incumpliendo, dice que hay una maldición por no cumplir la ley, ¿cierto? ¿Cuál sería esa maldición? Pues caer en ser culpable de juicio, como dice acá la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo nos estaba anunciando. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en eso, mis hermanos. Y la verdad, bueno, no sé si lo que estoy hablando está bien entendido. Quiero que esas cosas queden claras, que no vaya a haber de pronto confusión en esto o que vaya a haber una mala interpretación de lo que se está diciendo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos estamos entendiendo correctamente, mis hermanos? Yo sí estoy un poco confundida, pastor. ¿En qué, Graciela? En lo que acabó de usted mencionar. O sea, entiendo, sí, todo como usted lo explicó en cuanto a las leyes y sí, eso normalmente incluso uno lo estudia, cuando le toca sociales y todo eso. Pero, por ejemplo, últimamente se ven las noticias que hay personas que son demandadas y la ley viene por parte de los que demandan, en el caso de las personas homosexuales que demandan ciertos lugares porque no se les hace un pastel de bodas o no se les permite hacer una celebración de una boda de ellos. Entonces demandan y la ley en muchas ocasiones los pone a pagar o los encierra o algo hacen. Entonces yo digo, ¿qué podemos nosotros entender o cómo podría ser esto que viene, se supone que son de la ley, o sea, que la ley que viene como ley? Ahí no sabría entonces cómo, bueno, no sé si me hago entender, pero usted, pastor, si algo me entendió, podría... ¿Sí? Gracias. Lo que pasa, Gracielita, es que, mire, la situación es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque los hombres son corruptibles, pero la ley no. La ley nunca va a dejar de ser ley, ¿cierto? Siempre y cuando la apliquemos de la manera correcta, de la manera que tiene que ser. Porque hoy en día, pues, al hablar de ley, pues hay muchas cosas que han variado por los hombres.
pero la ley del Señor es otra cosa. Y la ley del Señor no es corruptible. La ley de Dios siempre va a estar, a pesar, y lo digo con mucha tristeza, a pesar de que hay muchas personas que hoy en día no se cumple esa ley como tiene que cumplirse, porque por la cotidianidad, ¿cierto? Por la normalidad que se vive hoy en día en el mundo, porque a muchos les parece normal mucho tipo de cosas, pero el hecho de que les parezca normal o que nos parezca normal cierto tipo de cosas no significa que la ley no sea ley, o que la ley haya sido abolida, o que la ley sea corruptible, o que la ley, o que la ley de cierta manera, se balancea a cierto tipo de personas. No, la ley no es así, y mucho menos la ley de Dios. La ley de Dios no es corruptible, la ley de Dios no acepta cohecho, la ley de Dios no se balancea para ninguno a ninguna de las partes, ¿verdad? Mire, dice la palabra de Dios, le voy a leer por aquí un pasaje que tengo. Deuteronomio 1:17. Mira lo que dice la palabra de Dios, Gracielita, en Deuteronomio 1:17. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 1:17 así de esta manera, dice: no mostraréis parcialidad. Está hablando específicamente a los jueces y a aquellas personas que ejercían autoridad, ¿cierto? Contra el pueblo, ¿cierto? En el pueblo, los que ejercían todo este tipo de autoridades y los gobernantes, dice: no mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, lo traeréis a mí y yo lo oiré. Eso era una regla, era una norma, era una ley que tenían que cumplir los jueces también. ¿Por qué? Porque el hombre es corruptible, ¿sí? Pero la ley no. La ley es ley aquí en la China y en la Conchinchina, como decimos vulgarmente, ¿cierto? La ley es ley, y mucho menos la ley del Señor. La ley no es abolible, la ley no se contradice, la ley nunca dejará de ser de ley. Que los hombres la volvieron corruptible, sí, eso sí lo puedo decir. Y muchas han sacado leyes sobre las leyes y sobre las leyes, pero estoy hablando específicamente del fundamento de Dios, de la ley como fundamento en nuestra sociedad hoy en día. ¿Ven? ¿Sí le queda claro a mi hermanita Graciela? Sí, pastor. Sí, Bueno. sí, o sea, sí me ha Gloria a Dios. confundido como le dije, pero como usted dijo, si uno cumple la ley, entonces los hombres no tienen por qué. Y muchas veces uno considero que negarse estaríamos cumpliendo con la ley del Señor, negarse a participar, a estar de acuerdo con la maldad, de la perversión y todo esto. Entonces, en la actualidad, pues la ley como tal, pues viene y ataca al que no esté de acuerdo, ¿no? Entiendo que el hombre sea corruptible, que es un corrupto y es perverso, la ley no lo es. Sí. Gracias, pastor. Bueno, Gracielita, Señor Jesucristo me la bendiga. Mis hermanitos, ya son las 8, tenemos mucho más que hablar acá acerca de este tema. Como les dije, pues quiero de pronto traer tengo aquí algunos pasajes para mostrarles como ejemplo en la forma como se cumple la ley, qué leyes se pueden cumplir, qué leyes no nos compete en el momento cumplir, porque pues como por ejemplo las leyes sacerdotales, no tenemos cómo cumplirlas, ¿verdad? Las leyes de los sacrificios, no tenemos literalmente una vaca o una oveja para sacrificar, ¿cierto? ¿En qué manera cesó de hacerse en esas cosas? Entonces, aparte hay otro tipo de leyes también que me gustaría mirar, porque el Señor aquí en el pasaje que estábamos leyendo ahora, ¿cierto? En el pasaje de Mateo 5:21, nos aclara, porque él dice: oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Más adelante también dice la palabra de Dios, por ejemplo, dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a mirar esos pasajes, vamos a mirar otras cositas. También, por ejemplo, dice, también fue dicho
que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, o sea, el Señor nos enseña más claramente cómo es que se cumple la ley, qué es lo que tenemos que cumplir de la ley y de la manera cómo se tiene que hacer. ¿Ve? Entonces, si el Señor nos lo permite, mis hermanitos, si el Señor nos da la oportunidad, dentro de 8 días seguimos con el estudio y bueno, sigamos adelante con el estudio hasta que el Señor nos ponga en su corazón terminar. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, también en el día de reposo para cumplir con ese hermoso regalo que el Señor nos ha dado de reunirnos con Él el día sábado. Y nos vemos en el día del estudio dentro de 8 días, si el Señor nos da la oportunidad. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga.